estamos en la ciudad de Tampere porque vinimos a buscar historias que contar de latinos emprendiendo en el mundo. En este caso, vinimos a entrevistar a una chilena que tiene una empresa de turismo. Vamos a caminar ahora a encontrarnos con ella. Ya. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrepreneur. Ahora, las entrevistas de latinos emprendiendo fuera de Latinoamérica, que hagamos desde acá, desde Europa o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, Arabia, Asia, Oceanía, van a ser parte de este nombre que es Latinos Emprendiendo Around the World. Y para inaugurar este segmento estamos con Katrin Gersi. Ella es chilena y ella vive en Tampere, Finlandia. Katy, muchas gracias por recibirnos en este super estudio. Aquí, imagínate, nuestros estudios de Fazer. Sí, nuestros estudios Fazer directamente de Finlandia. No, de verdad, muchas gracias por tener esta conversación. No, feliz de contar experiencias y todo, cualquier cosa que pueda servir, ¿cierto? Para la gente que quiere emprender, siempre es bueno como contar cómo son las cosas. Sí, lo que pasa es que es importante el poder explicar las cosas a las personas con la realidad, con la verdad, no solamente con ilusiones. Entonces, nosotros en Entrepreneur siempre hemos tratado de llevarle a la gente testimonios verídicos. Y entendemos de repente que por promociones, por publicidad, por la exacerbación de algunas cosas se puede entender de que el emprendimiento es súper cool, súper glamoroso, pero efectivamente hay un esfuerzo, hay un grind, hay una historia detrás. Es diferente, probablemente extraño dirán algunos, emprender en un país como Finlandia. Particularmente en Tampere, que es la ciudad más grande de Finlandia hacia el norte. Porque entendamos que en Finlandia hay 3 grandes ciudades. Claro. Tenemos Helsinki, que es la capital, tenemos Turku, que es la antigua capital, y tenemos Tampere, que está literalmente hacia el norte por el medio del país. Claro, Entonces, más al oeste. Claro. Entonces, yo sé que en algún minuto, y aquí, perdón, yo sé que en algún minuto fuiste muy famosa porque saliste en Siempre hay un chileno. Sí, muy famosa. Saludos al Kiwi, a Juan Eduardo, chiquillos, los queremos mucho. Sí, aquí estamos de nuevo. Sí. Pero, ¿cómo fue que llegaste a Finlandia? Bueno, yo llegué, y los que vienen de Siempre hay un chileno a lo mejor ahí se acuerdan de la historia. Yo me vine a estudiar acá. Ya. Ahora obviamente me vine a estudiar, pero por consecuencias también amorosas, porque mi marido es finlandés, entonces nosotros nos conocimos en Chile, yo en ese tiempo vivía en San Pedro de Atacama, trabajaba como guía allá, por cosas de la vida conocí a mi marido y fue su intérprete allá, después nos enamoramos perdidamente. Ajá. Y yo en el fondo dije, si me voy nuevamente de Chile, porque antes había vivido en otros países, tiene que ser sabiendo que voy a trabajar como guía. Ya estaba feliz trabajando como guía en San Pedro. ¿Tú eres profesional en el rubro de turismo? Sí. Y también soy publicista. O sea, yo estudié publicidad, trabajé en publicidad por 6 años y luego de eso me fui a recorrer el mundo de Sudamérica, me di un año sabático para reencontrarme conmigo misma. Y de ahí me dio toda esta cosa por el turismo que dije, necesito como hacer algo con esto y quiero cambiar de carrera. Está bueno ese pivoteo. ¿Qué te pasó con la publicidad? ¿Algo no te gustó? Sí, obviamente me decepcioné de la publicidad. Es que yo tenía como una idea, todavía me encanta la creatividad, o sea, la creatividad es lo que me mueve a mí incluso ahora, o sea, todo lo que yo hago, yo no paro de pensar en ideas y cosas nuevas, es como que la creatividad es parte de mi personalidad. Y yo creía que antes era solo eso, yo que pensé que era solamente crear y me di cuenta que en el mundo de la publicidad todo es para ayer.
Ajá. Entonces, en el fondo, como estar siempre trabajando en constante presión, como que llegué a un momento como que no, esto no es para mí, como que ya estaba demasiado saturada. Como que la creatividad queda muy supeditada a lo comercial. Sí, porque al final el cliente siempre tiene la razón un poco. Entonces, de repente, igual como que esa frase que se dice en publicidad es como muy real, porque uno puede tener una idea súper buena y como porque puede estar seguro de que una campaña va a ser buena, pero si el cliente no la quiere, no va a suceder. Entonces, de repente es como que uno se va como bajando un poco, porque de repente por más que se pelea y se dice como que hoy está súper buena, pero que de verdad va a funcionar, y como que si el cliente no quiere, no quiere, y como que es un poco frustrante. Entonces, eso y el mismo mundo como del marketing, yo me decepcioné un poco, como que, no sé, como que la gente es muy competitiva, entonces como todo ese idealismo que yo tenía como de la publicidad, como que se me bajó un poco. Ok. Entonces hice eso, como que dejé todo lo que tenía, me puse a viajar y ahí como que me reencontré y como que dije, este mundo, suena como película, pero como que de verdad que me reencontré conmigo misma. ¿Y eso en qué año fue? No me acuerdo. 2011, 2010. Ok. De 2011, 12 en adelante, cuando te fuiste a conocer, y ahí dijiste, el turismo es lo mío. Sí. Ok. Sí. Y de ahí, claro, hice unos cursos de ecoturismo y de ahí me fui a vivir al desierto de Atacama. Ok. Y en el desierto de Atacama empecé a trabajar como guía y estuve un buen rato ahí, o sea, bueno, entre medio ahí, bueno, conocí a Marcus y todo eso, pero yo estaba súper bien como guía, trabajé y todo. Ya después cuando decidimos que esto iba en serio, lo de Marcus, yo le dije, yo sí me iría, pero, porque vine a Finlandia a conocer a su familia, a sus amigos, como que dije, igual podría hacer el cambio de nuevo y todo, pero tengo que estar segura de que voy a trabajar como lo que me gusta, porque ya había encontrado la pasión de mi vida, entonces ya estaba como muy feliz con eso. Entonces me puse a buscar, yo soy muy busquilla, entonces me puse a buscar como todas las opciones y ahí encontré un programa en una universidad, acá ya no existe, desgraciadamente, pero era un programa internacional donde en el fondo uno podía postular. Obviamente tenías que hablar inglés, el programa era en inglés. Entonces tenías que postular a este programa donde postulaban de todas partes del mundo y ellos elegían 15. 15 por año. Claro. Wow. Entonces, este programa se dio, de hecho, terminó el año pasado, que ya no lo hacen más, pero duró 23 años. ¿Y el programa cómo se llamaba? Wilderness Guide, International Wilderness Guide. Wow, o sea, eso traducido al español podría ser como guía internacional silvestre. Ok. Sí. Súper título. Sí. Así, espérate, lo vamos a poner acá así como guía internacional silvestre. Okay. Claro, en el fondo era como un programa de sobrevivencia. Ya. Entonces, primero, bueno, tú aplicabas a esto. Yo, como estaba acá, vine a conocer, había venido a ver a Marcus y me puse a buscar, encontré esta universidad que es era en Curru, entonces que es a 50 kilómetros de acá de Tampere. Okay. Llamé, hablé con el profesor, o sea, bueno, es que yo soy así. Entonces llamé, hablé y dije, oye, encontré este programa, necesito saber de qué se trata. Y él me dijo, bueno, si quieres venir a ver la universidad y te explico un poco más, ven. Yeah. Fui, súper gracioso porque me llevaron unos alumnos que vivían acá en Tampere, nunca los conocí, pero me fueron a buscar a la casa, me llevaron, fue súper buena onda. Hablé con este profesor, que yo lo amo, y él me empieza a explicar de qué se trata, pero yo voy a decir una cosa, cuando uno siente las cosas, yo soy muy de sentir. Ajá. Y yo puse una pata en ese lugar y yo dije, yo tengo que venirme acá, yo tengo que estudiar acá, o sea, este es mi lugar, es como que sentí, yo dije, necesito. Sentiste que pertenecías. Mi cuerpo fue como que yo dije, necesito estudiar aquí, esto es lo mío, necesito estudiar. Y en el fondo, claro, porque en el fondo yo dije, si me voy a trabajar como guía allá, yo necesito saber todo, o sea, cultura, historia, actividades. Tenía que estar preparado, si no yo no me sentiría bien siendo una guía poco preparada, a pesar de que existen, pero yo no soy... El objetivo del curso, más allá del nombre genial, era, en el fondo, las personas que egresaban, que se titulaban del curso, eran guías capaces de ofrecer recorridos o experiencias turísticas. Todo tipo de actividades en outdoors y culturales y todo en Finlandia. Porque en el fondo te preparaban, tú tenías clases, bueno, todos los días, y en el fondo viajabas y
muchísimo alrededor de Finlandia, aparte de cursos de historia, cursos de flora, de fauna, Oh, wow. de aves, de todo lo que existe en O sea, tú Finlandia. podrías sobrevivir, ponte en temperaturas menos 30, encontrando tu comida así Lo como... hice. ¡Wow! No, te pasaste. Sí, pues lo hice porque era parte de este proceso. Obviamente Ok. partes por distintos tipos de viaje. ¿Ya? A mí me pasó de todo cuando fuimos a un trekking en el borde con Rusia, se me rompió un tendón y me quedé ahí aislada porque habían dos opciones: o parábamos el viaje con todos mis compañeros y nos volvíamos a Finlandia, ¿Ya? o bien me tenía que quedar acampando yo por un par de días y después ellos me iban a recoger, y me quedé acampando en el bosque de Rusia sola por 4 días sin poder moverme. Y sí, fue una locura. Espérate, Pero fue la primera vez que solo vi auroras boreales. Solo para tener contexto, ¿te cortaste así como el tendón de Aquiles? Aquí no, un tendón en la rodilla. Ah, ya, o sea, igual. Bueno, me metí en un pantano, Ya, porque para ir a esos hiking es como tenéis que usar unas botas especiales de goma, ok. unas Nokia. Entonces me metí mal y saqué mal el pie y ahí yo sentí que algo se... Ah, Entonces el problema fue, paramos, como con todo el grupo éramos 15 viajando. ya. Y nos paramos a comer, a hacer un paro así, ya comiendo, y de repente me voy a parar y no me podía parar. Oh. Fue horrible. Ya. Entonces yo fue como que, seguí, porque yo ridícula. Sí. Entonces dije, no, tengo que seguir. Y bueno, obviamente seguí. Y después en la noche, ya cuando nos fuimos como a acampar, a dormir el otro día, o sea, me amaneció así, era una cosa impresionante. Y me dijeron, o sea, el profesor que estaba con nosotros me dijo, o sea, tú no podés seguir, o sea, como que tenéis que ir al médico. Obviamente estábamos en el medio de la nada, entonces era como que obviamente no hay hospitales ni nada. Entonces fue eso, como que dijeron, nos regresamos todos a Finlandia, y yo, no van a parar el viaje por mí, todos, pero no, si cosas pasan, y, no. Y después como que plan A era ese, plan B, yo no iba a aceptar nada que fuera a parar el viaje por mí. Entonces después plan C fue como ese, así como podría ser como llevarte a una parte específica, como que te quedaras ahí, pero te vas a quedar sola, no hay nadie. Y yo le dije así como, filo, o sea, lo voy a hacer. Y te lo juro, o sea, me quedé yo obviamente con mi indumentaria que estaba, una especie de carpa, porque acá no se ocupan como las carpas normales cerradas, sino se llaman lowe, que es una cosa que solamente te cubre el viento. Acabo de descubrir dónde viene el nombre de la marca. Sí. Y con mi leña, o sea, con mi hacha para cortar leña. Ya. O sea, yo en mi vida había cortado leña. Obviamente te enseñan a cortar leña. Y yo era súper mala para cortar leña. Y como que me costaba mucho hacer fuego. Entonces al final estuve 4 días sola en el bosque. Entonces lo único que podía hacer era eso. Entonces practiqué muchísimo cómo cortar leña. Aprendí, soy seca. Y aprender fuego y todo. Y la primera noche no pude comer porque obviamente no pude hacer fuego, entonces estaba súper frustrada. Entonces dije, filo, me fui llorando a acostar a mi saco, como en menos 20 grados, que me quería morir. Y después al otro día me desperté como mucho más. Vamos. Y ahí lo logré. Y bueno, y después de eso aprendí mucho y todo. O sea, ese es un botón de Ese todo lo que ese fue el primer viaje. Y después pasáis muchos viajes, y el último, que es como el más significativo, que ese es como ¿Con real, el que te titulas? claro, que ese es como real survival. Ok. En el fondo te tenéis que ir, acá Laponia obviamente es un territorio muy grande, Ok. que está en el norte, donde empieza el Círculo Polar Ártico. Ok. Y la capital de Laponia es Rovaniemi, que todo el mundo la conoce por el viejito Pascuero, Santa Claus, bla, bla, bla. Pero la real Laponia está mucho más arriba. Mientras más al norte tú vayas, mejor. Entonces, este viaje era un viaje, en el fondo, donde tú tienes que demostrar que tú como guía te puedes llevar puedes hacer una expedición con gente. Entonces, puedes llevar gente a tu cargo. Claro. Entonces, ¿cómo tú haces las expediciones en menos 30 grados, con una parte llena de nieve, más de 2 metros de nieve, esquiando? Porque obviamente si no te hundes. Entonces, tenías que preparar para esa expedición 10 días tú sola. Tenías que planear un circuito en Ivalo, que es como la parte más al norte donde hay aeropuerto en Laponia. Entonces te pasaban un mapa y te decían, ya, toda esta área es la que tú puedes hacer tu ruta de 10 días. Cada uno tenía su propia ruta, porque todos los que fuimos teníamos que hacer distintas rutas, porque era hacerlo solo. Pero todos partíamos de la misma parte y teníamos que retornar al día 10 a ese lugar. Lo que pasaba ahí entre medio, cada uno tenía que hacer sus cosas. Eran distintas rutas. Diosito. Entonces, en el fondo, hacías tu ruta y ahí tenías que andar con un trineo.
así gigante, Muy de película. de película, como te digo, así como los esquimales. Wow. Entonces andabas con tu trineo, que ahí ponías todo tu saco, andaba con una piel de reno, porque eso te mantiene como aislado la nieve, entonces ponías eso abajo ¿Ya? para que no se te moje el saco, ¿Ya? y encima de eso el saco de dormir como para el Ártico. Wow. Lleváis esa lowe, que es en el fondo como solamente para el viento, y después lleváis, bueno, lo que lleváis de comida, tu hacha, cuchillo, como todas esas cosas para sobrevivir. Y pasaste la prueba, obvio. La pasé, po. Wow. La pasé, ahora igual O sea, tú fue... eres como un comando turista. Bueno, si lo quieres poner de esa forma, No, sí. o sea, pero perdón, estoy exagerando. igual pero... es súper, es que yo de verdad como que yo digo que es como los reality, los survival, eso, reales, es así. O sea, imagínate que todas las noches tenéis que acampar en cierto punto, andáis con esquís todo el día, teníais que armar todo con los esquís puestos, si no te hundí, obviamente. Ajá. Entonces como que aprendí a andar con esos esquís de bosque que son especiales, son unos gigantes súper largos. Entonces andáis esquiando todo el día, después paráis, dormís un poco, ¿cachai? Sacáis los esquís, hacís un hoyito en la nieve, hacís tu fogata, ¿cachai? Okay. Te sacáis esas botas enormes para poner tus pies. O sea, la sensación, la más bacán de la vida es cuando te sacáis esas calcetines de lana, porque usáis doble calcetín. Ok. Tus pies libres, al lado del fuego. ¡Oh! Ya, suena paradisíaco. Porque obviamente estáis toda sudada, o sea, imagínate, he estado esquiando todo el día en menos 30 grados, ¿cachai? Algunos días nevando, otros días súper solamente frío, entonces era muy extremo. Oye, Katy, ¿y en qué año te titulaste de...? En el 2017. 2017. Sí. Y después que te titulaste, ¿inmediatamente supiste de que querías abrir, crear una empresa acá en Finlandia? Lo que pasa es que siempre fue mi meta. Ah, ok. Ya, siempre, o sea, el curso para llegar a... O sea, dentro mío yo siempre dije algún día voy a tener una empresa de turismo, y aparte que este programa incluía un curso que en el fondo parte de tu plan para titularte tenías que hacer como una empresa. Ok. En el fondo tenías que... un plan de negocio. Claro, ya, okay. Claro, había que hacerlo y todo. Entonces yo siempre eso ya lo tenía, yo siempre estuve clara que lo iba a hacer en algún momento. Lo que sí, estaba segura que quería trabajar antes. Ok. Para ver la industria finlandesa. Okay. Obviamente la industria del turismo chilena a la industria del turismo en Finlandia es totalmente distinta, y debo decir que en el turismo de Chile tenemos mucha más experiencia, porque obviamente Chile es conocido por la hotelería y el turismo, entonces siento que hay mucha más experiencia. Acá en Finlandia recién esto está partiendo. Oh, wow. La Pony ahora se ha hecho más conocida y todo por el tema de Santa Claus, pero falta, es menos gente. Acá vive menos gente, o sea, la población de todo Finlandia son 5,5 millones, entonces... Menos gente que en Santiago. Claro, entonces ya partamos por esa base. Y en Laponia viven 180,000 personas, o sea, hay más renos que personas, entonces, y es real eso. Entonces, no toda la gente va para allá a trabajar, de repente contratan a guías que no por lo que la experiencia que tienen, sino que simplemente porque hablan idiomas, entonces los preparan así como rapidito, como, hazte esto, 2 semanas de preparación, y sale a la vida a hacerlo. Yo lo encuentro una responsabilidad tremenda, pero hay empresas que lo hacen, las empresas grandes. Entonces yo nunca quise hacer eso, yo quería en el fondo trabajé en varias empresas, buscando cómo entender cómo se manejaban las cosas en el fondo para 2 cosas. Una, para tener experiencia real de trabajar con grupos grandes y ver qué era lo que yo quería hacer. Por ejemplo, en mi empresa yo no hago grupos grandes, yo hago solamente grupos pequeños. ¿Cuánto es un grupo pequeño? Máximo 8 personas. Ok, menos de 10. Sí. Ya. Y generalmente son familias de 4, de 6, todos muy personalizados. No, dime. No, espera, vamos a entrar en ese detalle, porque ahí ya nos metemos de lleno a la empresa, sí. Digamos. Era importante entender, claro, que terminaste de estudiar, pues quisiste trabajar para entender cómo funcionaba el mercado. ¿Eso más o menos en qué año fue? 2017, o sea, yo terminé, yo al toque. Okay. Que mientras yo estaba, bueno, aparte que tenía ahí unas prácticas que hacer en distintas partes, yo las hice, en las 2 partes que las hice, no tuve muy buena experiencia, pero sí me sirvió, como que aprendí mucho, hice mucho casa de auroras boreales, soy seca en casa de auroras boreales porque obviamente trabajé muchísimo en eso, hermoso,
O sea, siento que la empresa era mala, pero la experiencia mía fue increíble porque como que le entregaba alegría a todo el mundo. Imagínate, toda la gente quería ver auroras boreales y cuando las veíamos era una fiesta, entonces como que lo pasé increíble haciendo eso. Y después de eso me puse a buscar, insisto, yo golpeé puertas sola, o sea, como que había mucha gente, ay, es que no hay trabajo. Mentira, porque yo siento que yo mandé mail a todos los lugares donde yo quería trabajar, carta de presentación, quiero trabajar acá, dame la oportunidad, no sé qué. Y bueno, y así quedé, estuve trabajando como 3 temporadas en el Hotel de Hielo. 3 temporadas son 3 años. Lo que pasa es que yo hacía solamente la temporada de invierno en Laponia. Entonces me iba al invierno, trabajaba todo el invierno desde finales de noviembre hasta finales de abril. Y después, en el verano, trabajaba en otra empresa en Helsinki, haciendo tour en Helsinki y acá en Tampere. Y ahí estuve trabajando en el Hotel de Hielo, que fue una experiencia increíble. Entonces, construíamos un hotel de nieve y de hielo todos los años. Esquimal. Sí. Entonces, uno construye los hoteles donde habían habitaciones, restaurantes, capilla, bueno, esculturas y todo. Entonces tú eras parte como del... Tú eras parte de la escultura. No, eras parte del team ahí construyendo como todas las estructuras. Y luego de eso guiabas. Y era como un poco multibuso porque estaba ahí un rato en el ice bar, después como que iba a hacer un tour alrededor, después como que iba a la parte de hacer una excursión en raquetas de nieve afuera. Entonces como que era muy diverso, entonces aprendí muchísimo. Trabajé con gente súper buena onda también, entonces tengo buena experiencia de ahí. Pero ahí se me fue armando como que mientras estaba trabajando, en los tiempos libres que yo tenía, empecé a armar como iba a ser mi empresa, lo que yo quería hacer. Entonces aprendí eso, que yo no quería tener grupos gigantes porque era súper demandante. Siento que había gente en los grupos grandes, hablamos 20, 30, 40 personas, de ahí siempre habían algunos 3, 4 que realmente querían entender algo, habían otros que no estaban ni ahí, habían otros que querían fotos. Al final, como tener a todo ese mundo, era muy diverso todo. Entonces, como que siento que entendí que lo mío es hacer algo personal porque me gusta que la gente viva la experiencia real de acá, que entiendan de la cultura, que vivamos las actividades, que hagamos todo, pero que la gente se vaya con un recuerdo como de, oh, qué bacán, no como de que, hagamos esto, 5 minutos acá, 10 minutos allá, vamos a hacer, era una locura, era como Huskies, Renaults, después Snowmobile, y como que mucha información, y al final, ¿con qué te vas? Y como que, o sea, sí, haces todo, pero no te queda nada como real. Entonces, eso fue lo que fue mi foco. Como que yo dije, quiero hacer una empresa donde no haya turismo masivo. Yo, por suerte, conozco casi todo Finlandia. Entonces, me gusta llevar a la gente. Si bien quieres ir a Laponia, ya generalmente, si es que quieres ir a Rovaniemi, vamos a ir a Rovaniemi. Que es donde está el viejo Pascuero. Claro, entonces vas a ver el viejo Pascuero, pero las actividades no las vamos a hacer ahí en Rovaniemi. Las vamos a hacer en otros lugares donde no está toda la gente. Te voy a llevar a otro lado más arriba donde te vas a conocer la verdadera Laponia. O sea, la gente que trabaja conmigo, trabajamos de esa forma. Así como yendo a los lugares donde sí, vas a tener un poco de vida, pero conozcamos lo real, como lo wilderness de acá. Es como otra cosa. Entonces, para esos tours grandes, así gigantes, no. Estamos conversando con Katrin Gersi. Ella es fundadora de Nomade Tourism, que es una agencia de turismo especializado en Finlandia con sede principal en la ciudad de Tampere. Este es el primer episodio de Latinos Emprendiendo Around the World. Y la Katy, que era famosa antes que nosotros la viniéramos a entrevistar, nos está contando de su vida, de cómo ha sido la experiencia de venirse a vivir y emprender en Finlandia. Turismo no masivo con la experiencia. Sí. ¿Tuviste toda esta experiencia? ¿Cuándo creaste la empresa? En el 2018. 2018. A finales. Ya. Y aquí vienen cosas súper importantes que probablemente, porque todo lo otro que estábamos contando era el contexto. Entonces, ahora nos metemos dentro del rubro del negocio mismo, del emprendimiento. ¿Cómo fue tu experiencia creando la empresa en Finlandia? No es fácil. Ya, vamos. ¿Qué fue lo complejo? ¿Qué fue lo difícil?
¿Hay información? ¿No hay información? Ya. Mira, de partida siento que tengo que agradecer ahora cómo ha ido avanzando el tema, por ejemplo, en inglés. Ahora hay mucha información en inglés. Cuando yo me vine a vivir acá, en el 2016, yo sabía poco y nada. Era muy difícil encontrar información en inglés, entonces eso costaba muchísimo para todo. Okay. O había como así una cosa en finés y así en inglés. Entonces era como que al final la traducción era como nada, era como que te daban una pincelada en inglés de lo que era lo real, entonces era como que no se podía entender mucho. Okay. Ahora es como que se han hecho muchos progresos en eso. Acá especialmente en Tampere, por ejemplo, como que quieren hacer la ciudad más internacional, entonces hay mucha cosa en inglés, mucha información. Okay. Entonces siento que es muy friendly con ese tema. El tema que yo siento que es más complejo para empezar a emprender, para hacer una empresa acá, es el tema, a mí personalmente no me gusta la parte administrativa, nunca me ha gustado. Ese era el ramo de ahí. Ramo cero, porque odio todo lo que tenga que ver con el tema de los impuestos y como que todas esas cosas. Yo en mi vida personal siempre como que evadí entender eso, como que siempre pagaba lo que me decían que tenía que pagar. Graso error, porque ahora he tenido que aprender todo desde cero. Pero el tema es que acá, claro, hay mucha burocracia, mucho papeleo, mucha cosa que hacer para entender. O sea, Finlandia es burocrático. Sí. Wow. Sí. Ok. Es burocrático, pero en el fondo no es como que tú puedas ir como que, ¿qué necesito? Sí, para abrir la empresa es como que es fácil. O sea, si tenías una persona que te va a ayudar, o sea, como que te abre la empresa, te registran, bla, 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 eso no es el problema. El tema es que mientras empiezas como en la marcha, te empiezan a salir como, pero tenía que tener esto también. Pero es que esto otro también. Pero es que esas cosas como que... Y esa información para tener esas cosas no existe de antemano. Las vas descubriendo en el camino. Las vas descubriendo en el camino. Oh. Sí. O sea, yo siento que a lo mejor puede haber gente que es súper, súper organizada y que quizás a lo mejor sí las puede buscar todas en el proceso. En mi caso... Ya, pero no es que tú seas una persona desorganizada, porque hiciste la carrera y siempre supiste que iba a abrir la empresa. Entonces... Sí, pero es que me refiero a que yo creo en el empezar haciendo. Entonces yo como que ya estaba lista, ya tenía todo y yo dije, yo me voy a lanzar porque ya tenía, era como que partí, yo dije, ya tengo un cliente, entonces como que necesito tener mi empresa, necesito tener rubro, porque si no... Y empezar a facturar. Claro, porque ya estaba, o sea, ya tenía mi página, ya tenía todo, entonces dije, yo necesito empezar. Me faltó quizás lo que a mí más me costó, y que eso fue el tema que yo siento que falta mucha información, es el tema de la parte contable. Okay. Yo siento que aprender las leyes acá en Finlandia con el tema de los impuestos es súper complejo. ¿Son muy jodidos? Sí, porque de hecho hasta personas finlandesas les cuesta. Entonces no todo el mundo tiene, y tus impuestos personales son súper distintos a los impuestos que tenés que pagar como empresa. Entonces como entender todo ese cuento a mí me tomó mucho rato. ¿Y no se cruzan? O sea, se cruzan, pero en el fondo como que tenéis que tener son dos cosas totalmente distintas, y tenéis también distintos rubros de empresa, o sea, dependiendo de qué tipo de empresa vas a abrir, es cuánto tienes que pagar, y eso es lo otro. Acá tienes, como que para todo se paga. ¿Y ahí no te asesoran? Así como que tú llegas y dices, quiero armar una empresa, ya bacán, existe, no sé, la limitada, la sociedad por acción, ¿no te ayudan en eso? Yo, la verdad, así como asesoramiento, no. Así como que fuiste a preguntarle a alguien. Lo que pasa es que yo después yo no te digo todas las cosas que yo he hecho preguntando. O sea, yo he preguntado, no sé, a Medio Tampere, yo creo que me he entrevistado con Medio Tampere para hacer. Yo fui una vez a Ensimitri, que es como esta organización que en el fondo te ayuda con esto del emprendimiento. Claro. Okay. Tuve una experiencia pésima porque me acuerdo que hice la cita y todo, y le empiezo a explicar que empezó turismo, bla, 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 lo que yo quería hacer. Ajá. Y la persona que me tocó me dice así como... es que tu área es súper compleja porque en el fondo no tenemos mucha información con eso, porque necesitas como específicas, como regulaciones específicas, que no sé qué. Bueno, al final no me ayudó en nada, entonces fue como gracias por nada, quedé más confundida. Y después como que ya no creía en Ensimitri, pero después de unos años volví a visitar con otra persona y sí me ayudaron un poco más. Okay. En el fondo me dieron más datos, siento que ahí como que... había avanzado la cosa. Me ayudaron ya la empresa estaba hecha, pero me ayudaron a tener contactos, por ejemplo, con Visit Finland. Entonces eso me sirvió como marketing, entonces me dieron contactos, entonces pude tener más redes, y eso obviamente sirve, porque ahí como que está en la
database y como que eso te sirve para figurar en distintas partes, entonces como que en esa parte me ayudó, pero ya lo tenía creado. Yeah. Entonces, sí, siento que cuando yo partí no sabía qué hacer, por ejemplo, si era limitado, qué tipo de empresa hacer. Y hay unas empresas acá que son empresas de contabilidad, que de hecho como que la mayoría son clientes que hablan solamente inglés. Okay. Entonces como que obviamente yo dije, necesito esto porque obviamente para que me ayuden a hacer como toda la parte contable. Y claro, desgraciadamente no fue lo mejor porque no me guiaron de la mejor forma. Contadores buenos y malos hay en todo el mundo, entonces. Sí, pero es que el problema fue que yo pensé que esta empresa... en el fondo es cómo funciona esta empresa. Son empresas grandes que no tienes un contador directo, sino que tienen como que manejan miles de empresas de emprendimiento, pero tú no tienes a una persona a quien poder preguntar, sino que tienen como un customer service. Entonces tú mandas como que, no sé, un mail que se demoran como 2 días en responder y tú la respuesta la necesitas el mismo día. Entonces después llamas y estás 1000 horas esperando a que alguien te conteste, entonces al final no hay esa cosa... Y estandarizan la atención y como Exacto. que para todo lo mismo. Fue mi error. Okay. Entonces ahí cometí muchos errores porque yo como que hice tal cual lo que ellos me dijeron y no me asesoraron de la mejor forma. Después, gracias a amigos finlandeses que tengo acá, ellos me dijeron, Katy, tenés que tener un contador tuyo. Como que tienes que dejar empresa, tienes que tener un contador, te va a cambiar la vida. Y tal cual. Ahí me dieron el dato de un buen contador y me ha cambiado la vida. Sinceramente, siento que tener un contador es como la base. Porque independiente de que ahora ya entiendo, porque he tenido que averiguar y entender qué es lo que estoy pagando, porque de repente me llegan cosas como miles de cosas y era como pagar, y decía, pero ¿hasta cuándo pago? Entonces, y ahora como que he entendido todo lo que he pagado, pero el contador sí es distinto porque tenía una comunicación como fluida, tengo su WhatsApp, le digo como, oye, necesito esto, ya, me responde al toque, ¿cachai? Entonces como que siento que en el emprendimiento, base, un contador. Tener un contador, ok. Eso para mí fue algo muy importante. Entonces, ya, lograste crear la empresa más allá de estos escollazos en el camino, de entender la formación de la empresa, de probablemente la parte básica financiera, digamos, de saber qué estoy pagando, cómo lo estoy pagando. Pero una vez que lograste crear la empresa... Vino el COVID. Ah, cerramos por fuera. Ya, vino el COVID. No se podían ofrecer tour. ¿O empezaste a ofrecer tours virtuales? Obviamente no se podía. Tuve que parar todo. Oye, pero no. Sí, igual debo ser sincera. Tuve suerte porque con mi background de publicista yo pensé que nunca más iba a trabajar en marketing y nada. Y encontré un trabajo acá en ese tiempo del COVID. En marketing, acá en Finlandia, que necesitaban a alguien que hablara español. Rajazo. O sea, era para mí. Entonces, sí, pues trabajé ahí mientras el tiempo como del COVID y de ahí, bueno, ya cuando ya empezó a pasar, empecé a reactivar todo. Empecé a reactivar todo lo de... Pero ahí a la empresa la tenía informada. Claro. Ahí entonces, empezaste a reactivar las redes. Empecé a reactivar todo, porque en el fondo ahí lo que se me ocurrió, que yo dije, ya, ¿qué puedo hacer para en el fondo como llegar a un nivel así como a más personas? En el fondo, como otro, no sé, como expandirme, pero como llegar a todo, sin de hecho como gastar en publicidad ni nada, porque obviamente no estaba el dinero todavía para hacer grandes campañas de publicidad, a pesar de que yo pude hacer muchas cosas siendo publicista, tengo mis artimañas. ¿Ven que no siempre hay plata para marketing? No, ¿Ven? No. Entonces, no siempre hay plata para marketing, pero si uno tiene esto, entonces, ¿qué hice? Me puse a buscar como empresas de viajes en otras partes del mundo que en el fondo hagan este tipo... Te fuiste al B2B. Que hagan este tema de viajes así personalizados, ¿cierto? Pero que pudieran servirme en el fondo. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Me puse a buscar todos los que existían. Generalmente en mi público los que más tengo son de Estados Unidos. Entonces me puse a buscar todas las que existen en distintas partes, en Europa, en Estados Unidos, que esas fueron las 2 partes que vi. Y creé un mail, me fijé en todas las partes donde no tenían destino a Finlandia. Entonces presenté mi empresa. Entonces dije, hey, veo que no tienes Finlandia como destino,
¿te interesaría como que en el fondo tener a Finlandia y nosotros tenemos programas y esto? Bueno, mandé millones de mails. Muchos me contestaron, muchos no. Pero encontré a un partner genial en Estados Unidos y que hacen como luxury trip y en el fondo ellos no tenían a Finlandia, pero el tema es que tenían estas agencias, travel agency, que cubrían Finlandia. Ok. Pero cubren todos los nórdicos. Entonces, ¿qué les pasó a ellos? Como tienen clientes súper específicos, dijeron, encontramos genial que tú solamente quieras hacer Finlandia. Y dije, a mí no me interesa nada más, yo quiero mostrar este país y en el fondo hacer estas cosas específicas, custom trips, pero como mostrando como la esencia de Finlandia. Entonces ellos encontraron como, esto es genial. Entonces obviamente ahí hicimos partners y gracias a ello ahora mi vida ha cambiado completamente. La magia de tener un cliente estable. La magia de tener un buen partner, diría yo. Oye, espérame. Entonces, la empresa, o sea, yo como persona, yo te puedo comprar a ti como Nómade Tourism. Obvio, yo te puedo comprar directo. Obvio. Pero también puedo comprar una experiencia a través de este otro partner, por ejemplo. Lo que pasa es que ellos son solamente conectores, ellos no venden. Okay, ellos tienen a representantes como especialistas de distintos países. Yo represento a Finlandia. Entonces, en el fondo, cuando ellos tienen algún request de Finlandia, me mandan a mí todos los datos del cliente y me dicen, Katy, acá está, esta persona quiere ir y esto es lo que mandó. Entonces, en el fondo, esa persona que dice, mira, me gustaría hacer no sé qué cosa. Hago una reunión con esta persona, me cuenta cuál es su viaje ideal que tiene en su mente y yo le creo un viaje a medida, específicamente con sus sueños para que se hagan realidad. Entonces, eso puede pasar directamente cuando hacen ese contacto en mi página, que la gente llena un formulario con lo que quiere y nosotros lo mismo, hacemos una entrevista, bla, bla, bla. No, pero te lo preguntaba para entender, digamos, de que efectivamente tienes ofertas para el mercado B2C, directo al cliente, y tienes también ofertas al mercado B2B. Obvio, están ambas cubiertas. Entonces me llegan de los dos lados, pero en el fondo como que, claro, obviamente se amplió, ¿cierto? El negocio de esa forma. También entendí que sí, no necesito vender tantos viajes, por ejemplo, si es que son estos viajes como súper costosos, entonces tener clientes que tengan un presupuesto amplio ayuda. ¿Y a partir de qué año empezaste con esta alianza? El año pasado. 2023. Fue como rápido todo. Ahora tengo otra alianza con una empresa española. Donde se están ofreciendo viajes solo para mujeres. Una empresa que hace viajes para mujeres, todo creado por mujeres. Y yo tengo un viaje con ellas que se va a empezar a realizar el próximo año, en noviembre. Una semana, hablado en español. Solamente 8 cupos. Nada más. Oye, qué notable. 8 cupos, mujeres solas, viajando y que en el fondo comparten eso de viajar. A tu juicio, ¿cuáles son los highlights que ofreces con Nómade Tourism? Bueno, así como tienes circuitos preestablecidos. Bueno, Laponia en invierno, obvio. Ese es como el... Sí. Es que el invierno en Laponia es todo, o sea, la gente viene a eso, auroras boreales, pues, auroras boreales, renos. Reno. ¿Qué más? Perros esquimales. Esos son los huskies. Los huskies, Sí. ¿Qué más? Comida tradicional finlandesa. Como el reno. Sí, pero ¿qué hacemos? Como que, por ejemplo, acá... ¿Tú conoces las cotas? Eso como que son los lugares como para acampar que hay en los distintos bosques. Entonces cocinamos en el fuego, en la leña. Entonces esa es una experiencia como más única. Entonces en el fondo para probar la comida de acá, pero hecha ahí mismo, en el fuego. Y es como todas estas cosas que estamos detallando, todas como dentro de la misma experiencia, como el mismo paquete. Todo. Por ejemplo, si hay una persona que, claro, que quiere hacer 2 de esas cosas, bueno, se le hace el viaje con esas 2. Si quiere, hoy quiero todo, eso. No sé, quiero ir a pescar en hielo, vamos. Después, raquetas de nieve, vamos. Sí. Bueno, lo más clásico, sauna, bañándose en el lago congelado. Eso es una experiencia cultural increíble acá. Ahí es como, tú estás en un sauna por un X tiempo, después sales, te metes al agua congelada. Sí. Y después sales y vuelves a meterte al sauna. Se llama Avanto eso. Avanto. Porque paréntesis, aquí
No, esta parte va a ir en blanco y negro, así. Tú vives en Tampere, Sí. la capital mundial del sauna. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que, bueno, en Finlandia hay más de 3 millones de saunas. ¿Ya? ¿Tú sabías eso? No. Bueno, imagínate, si son 5 millones y medio de personas viviendo y hay más de 3 Casi un millones sauna por persona. Exacto. Entonces, en todas las ciudades hay muchísimos saunas. Ok. Acá en Tampere hay más que en todas las ciudades. Hay más de 50 saunas públicos. ¿Y se inventó acá entonces? Sí. Ah, O sea, no es que se haya inventado, se hizo más popular acá al tener más cantidad de sauna. mira. Sí. Entonces tú puedes encontrar distintos tipos de sauna en todas partes de Tampere y por eso que al tener más saunas públicos que en otros lugares, se crea esto de la capital del sauna acá. Obviamente hay mucho más de 50, sino que los públicos. El tema de lo público es como una cosa que, imagínate, son muchísimos para tener ahí a disposición. Ya. Eso fue la parte cultural. Salimos de blanco y negro. Ya. Todas esas cosas, el sauna, reno, cazar auroras, todo esto es esta parte del paquete, perfecto. Y ahí tú lo diseñas personalizado, customizado para quien Sí. te lo solicite. Sí. Wow. Tengo alguno, por ejemplo, un plan especial que es como para la gente que no tiene mucha plata, que es un grupo, ¿ya? De gente que en el fondo, pero que compartes una casa, 12 personas y que se hacen todas las actividades juntos y que en el fondo es pieza como compartida, es como que se hace todo más en presupuesto. Ya. Para hacer un viaje personalizado obviamente necesitas un poquito más porque en el fondo va a ser dependiendo de tu presupuesto. Claro. ¿Ya? Los viajes a Laponia son caros, eso hay que saberlo. Finlandia es caro, Ok. especialmente en el invierno. Entonces, sí, cuesta plata, pero se puede organizar dependiendo. Ahora, si me vaya a decir tengo 1.000 euros, no va a suceder, porque obviamente tendría que venir y quedarte un día y hacer una actividad, no sirve. Que le vaya bien. Pero sí se pueden organizar, por ejemplo, ahora hace poquito le estoy organizando un viaje a unas chilenas, siempre hay un chileno, Siempre en chileno. que Sí. viven en Viena. Ya. Y en el fondo ellas, 4 amigas que quieren venir, que se terminan sus visas y antes de irse a no sé qué país se van a ir, en marzo están pensando venir y no tenían mucho presupuesto, pero ahí algo hicimos y todo y lo más probable es que ya se vengan ahí en marzo. Entonces Ya, pero hay opciones. ¿cuánto promedio Dependiendo de presupuesto hay que tener más o menos? Dependiendo cuántos días. Pero Dejémoslo así como 3 días, que es como... no, yo diría que, por ejemplo, para hacer como las actividades las más Ajá. clásicas y todo, 2.000 euros. De ahí para arriba. 5 días, sí. Ya, ok. Podría ser un poquito 1.008 quizás, dependiendo de No, qué no, pero parte. dejemos un promedio. sí, 2.000 euros como para vivir una experiencia de 5 días así. Sí, con todo. Increíble, ya. sí, con todas las actividades. Ya, o sea, es caro, pero tampoco es tan caro. Tampoco es tan caro, Ya. ¿cachai? O sea, se puede lograr, Ya. Pero sí, o sea, obviamente hay, pero lo que yo digo, la temporada fuerte es el invierno en Laponia, porque auroras boreales, insisto, dato, para la gente que ama las auroras boreales, que es lo que más obviamente la gente me pide, voy a dar datos de las mejores épocas para auroras boreales. Atención. Entonces, marzo, porque es cuando ya no es tan frío, pero en el fondo hay más luz, entonces el cielo está más despejado, por ende hay más opciones. Ok. Ya en el invierno obviamente sí las vemos, pero hay mucha gente que tiene este pensamiento de que, porque no sé, en Instagram como que ven todo cubierto de nieve y las auroras ahí Porque todo es hermosas. simple en Instagram. Claro. Entonces, bueno, eso sí sucede, pero hay menos probabilidades porque en el invierno está nevando más. En Ok. marzo ya está nevando menos porque nos acercamos a la primavera. Ok. Y después la otra súper buena opción es en octubre, por ejemplo, septiembre, octubre, que es otoño, no es invierno. Estaciones intermedias. Ok. Y de hecho, otoño es más barato. Cacha. Listo. Datos. Sí, así que para la gente que está ahí con presupuesto corto, Oye, espérame, otoño. y ahí nos fuimos a toda la parte rica, la parte entretenida, la parte ya de que te está yendo bien, de que tenías estos paneles y vas en ascenso. Antes de hacer la entrevista, y aquí voy a hacer un disclosure, cuando te dije, oye, vamos a hacer una entrevista de emprendimiento, me dijiste, ya, bacán, pero voy a contar la verdad. Bacán. Porque no todo es simple. Entonces, ¿pasó algo más en este proceso? Algo que a ti te haga decir, emprender en Finlandia, ¿es fácil, no es fácil, es difícil, no es difícil? No, sí, yo creo que lo que cuesta es entender el tema de cómo funcionan todo el tema como legal. Ok, ¿Ya? entonces, legal financiero, eso es súper ojo. Sí, Ya. eso es como importante. Por ejemplo, a mí me dieron,
El tema es que te cuestionan todo. Mira, yo voy a dar el ejemplo súper claro. Cuando yo contraté esta empresa, que me veía la contabilidad, que me ayudó a abrir la empresa y que me dijeron, yo le pregunté esto, yo le dije, mira, yo no sé cómo hacerlo, dime tú qué me conviene. Me dijo, ya, mira, primero partamos por esto más chico porque te van a pedir menos cosas. Entonces yo le dije, ya, necesito una cuenta empresa, por ejemplo. Y me dijeron, no, porque si tú eres como solo, ¿cómo se llama? Una empresa... Toynimi se llama acá, pero solo como entrepreneur, pero solo trader. Ok, de responsabilidad única. Claro. Okay. Entonces me dijo, en esa no necesitas abrir una cuenta, por ejemplo. Puedes manejarla con tu cuenta personal. Tú puedes tener una cuenta. Yo dije, bueno, perfecto. Dije yo, entonces voy a abrir una cuenta aparte personal. Yo ya tenía la mía, pero dije, voy a abrir otra cuenta como para tener ordenadas las platas y todo. Okay. El tema es que fue craso error, porque resulta que cuando me empezaron a llegar pagos a esa cuenta que yo designé, porque era personal y todo, me llegaron pagos de gente, me empezaron a cuestionar del banco por qué recibía plata. Okay. Entonces tuve que dar una explicación al banco y decir, oye, esta plata es de un cliente, es que tú no puedes recibir platas de cliente en una cuenta personal. Y le dije, pero si esta gente me dijo que podía, porque soy solo y no sé qué. Entonces me dijeron, no, es que no puedes. Entonces, al final tuve que hacer toda una cosa con los bancos que tuve que explicar casi, decir como detalle por detalle. Esto, tenía que explicar todas las cosas que me llegaban. Entonces dije, ya, esto no puede ser. Entonces cuando me cambié de contador, él me dijo, tienes que abrir una cuenta empresa. Okay. Entonces, después para abrir la cuenta empresa, te tienen que hacer un chequeo enorme para ver si te abren la cuenta empresa. Sí. Tenés que pagar 350 euros para que te puedan abrir una cuenta. Entonces después ya te abren la cuenta y todo, después te hacen todo el chequeo y ahí recién empieza la parte como de como más fácil. Okay. ¿Cachai? Y lo otro que siento es que claro que acá todo funciona muy bien, si bien son muy estrictos y son muy organizados, acá tienen tu información de todo lo que tú haces, desde donde tú vives hasta lo que haces, con quién estás casado, cuánto ganas, todo, con tu seguro social. Con tu número de identificación. Entonces, claro, como que uno tiene que dar explicación de todo lo que entra a tu cuenta. O sea, si yo en un momento hice un traspaso de mi cuenta personal a mi cuenta empresa, de mi cuenta empresa a mi otra personal y como que inmediatamente los bancos así como, ¿de qué es esta plata? Que no sé qué. Entonces tuve que explicar como, a ver, esta plata es mía, en el fondo estoy moviendo platas porque pagué con una tarjeta después del otro. Y como que ahí el banco dijo, ok, ya está bien. Pero en el fondo hay que dar mucha explicación por todo lo que uno paga, de lo que entra, de lo que sale. Comprendo. Entonces esa parte siento que... Mucho ojo con eso. Quizás hubiese sido distinto, porque si en un principio me hubiesen dicho, abre la cuenta empresa, parte de esa, porque al final me hubiese ahorrado todo esto. Oye, y ya, está súper identificada la parte como administrativa, financiera, legal. Pero ¿qué pasa con la otra parte, digamos, por ejemplo, de la oferta? Tú mencionaste, claro, que el turismo en Finlandia está avanzando, pero hay también otra condición en este caso, que es una oferta diferente, porque tú eres una dueña de empresa extranjera en Finlandia. El finlandés está abierto a ofertas nuevas, ofertas distintas que vengan de alguien que no es finlandés, por ejemplo. Pero es que yo no trato con finlandeses. No, sí, pero te lo pregunto porque también, claro, en este momento tú tienes esta... Mira, ¿sabes pero en el proceso me imagino que fuiste pivoteando, ofreciendo... Sí, yo tengo una opinión bien personal con el tema de los finlandeses, sobre todo en turismo. Yo siento que el finlandés en general no es una persona como muy, no sé si creativa la palabra, pero muy motivada, como uno que anda como pensando, podría hacer esto, podría hacer lo otro. La chispeza esa. Eso, la chispeza del chileno. No, pero esa cosa de que siempre tenemos como muchas ideas, ¿cierto? Como que vemos oportunidades en distintas cosas y como que las tratamos de hacer. Sí. Acá como que más en la zona de confort. Es como que, no sé, si tengo, por ejemplo, mi empresa de husky, es como que me dedico solo a los huskies. Entonces como que de repente... Yo veo ahí y digo, pero podrían estar utilizando eso otro para hacer otra cosa. Entonces, y ellos como, pero he descubierto que si tú de repente tienes esas ideas y le dices a esa persona, y le dices, oye, pero podríamos hacer esto otro juntos, ¿no te parece? Y ellos como, ¡qué buena! Hagámoslo. Ya, o sea, sí aceptan sugerencias. Ya, pero yo creo que esa es la mano. Ya. Es como que de repente ver esa oportunidad, que uno la ve, pero ellos no la ven,
Entonces, cuando tú les ofreces esto y le dices como que podríamos hacer esto, te doy comisión, como que todo el tema de las comisiones es cierto que sirve mucho. Ok. Entonces, en el fondo es como win-win, porque al final los dos estamos ganando algo, pero siento que ahora yo conozco, o sea, como que tengo millones de partners en todas partes. Bacán. Entonces, como que es genial, porque en el fondo como que también, como es menos gente, uno conoce al otro y el otro conoce, entonces también eso me sirvió el haber trabajado antes. Ya. Tuve muchos contactos. Generaste la red. El otro día mandé un mail para ver un tema de un resort nuevo que me encantó como para tener gente ahí. Mandé el mail y la hotel manager había trabajado conmigo en Snow Village y me dice, Katy, soy yo, la cara, y no sé qué. Pero ¿cómo? Ya, obviamente, ya, dato ahí, hacemos algo juntas. Entonces, como que siento que esa red sirve muchísimo. Ya. A este octubre de 2024. Esperemos sacar la noticia, el video en octubre. Noviembre de 2024. ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? ¿Cómo te proyectas con la empresa? Estoy contenta. Siento que este año ha sido un año de aprendizaje. Ya. Como que lo veo así. En marzo siento que me quería morir. Como que en un momento dije, ¿para qué me metí en esto? Ok. Y como que estaba súper estresada. De hecho, mi hermano vino en febrero y a él le tocó como verme en una semana, como que me pasaron justo muchas cosas, tenía viajes de gente y como que, sí. Y me dijo así como, ¡ey! Ok. Baja. Y como que, claro, yo quizás soy muy acelerada, como que quería que todo así, como que porque como yo empecé y como que empecé a vender y empecé como, ya, vamos, como que no me di el tiempo y me puse presión conmigo misma como de que tiene que pasar todo ahora, todo ahora. Y me di cuenta que no, que me tengo que bajar un poco el pony y que tengo que disfrutar más este proceso, que está bueno igual, que se han logrado cosas, que he logrado bastantes cosas en este tiempo, entonces como que ir de a poco. Y siento que eso, como que he aprendido a no estar tan estresada. Es que cuando uno tiene una empresa, tú no sabías, como que uno está todo el día en función a eso, es como que uno no descansa, como que sí, no puedes tener un horario de oficina, porque si te llama, imagínate yo que tengo clientes de Estados Unidos que están en otra hora, mi noche, y me dicen, es que puedo hablar contigo a tal hora. Filo, o sea, yo poniendo reloj despertador para hablar, o sea... Y si tuvieras que dar consejos a alguien que a lo mejor, un latino, porque estamos hablando de nuestro público objetivo es latino, si un latino quisiera venirse a emprender a Finlandia, ¿qué le dirías tú? Yo le diría que primero hiciera todas las averiguaciones correspondientes antes, ya tratar de hacer este tipo. Hay varias ciudades que tienen asesorías, en el fondo, como para seguir el paso a paso. No hacer el error que hice yo de quizás lanzarme de una, porque me encontré con muchos obstáculos en el camino. Entonces siento que el paso a paso a lo mejor es importante. No me arrepiento, ojo, porque estamos aquí, ya se hizo. Pero si le tuviera que decir a otra persona, sí le diría todas esas cosas, como busca el tema financiero, apóyate con alguien que en el fondo entiende el tema contable, que puedas entender bien cómo funcionan los impuestos acá. Tener eso en cuenta, porque cuando uno parte también hay mucho que se te va a ir pagando al principio, y va a haber un tiempo que o sea, toma un tiempo para recuperar. Claro. Entonces, como es súper importante saber eso. Y lo otro, claro, venirse a emprender a Finlandia de una, yo siento que no es tan así tampoco, que yo siempre lo digo a todo el mundo que me dice, oye, es que me quiero ir a Finlandia. Mira, primero tenéis que tener permiso de residencia. Para que tener permiso de residencia tenéis que tener todo un plan. Ustedes lo han vivido también. Entonces, como que, claro, es como no vamos a hablar de eso ahora. Pero todos ustedes, como que la gente que ha venido para acá se sabe que hay que tener varios procesos. Esto que nosotros tenemos en el chileno, voy a probar suerte, no existe. O sea, no pierdan plata. Y yo se lo digo a toda la gente que me escribe siempre diciendo, no, es que voy a ir a probar suerte. Es que no lo hagas, porque vas a perder tu plata que has juntado para nada, porque nadie te va a contratar. Si estás buscando como un empleador, no te van a contratar si no tienes residencia aquí ya permanente. Y lo otro, para emprender, tienes que demostrar, hay que demostrar o sea, si te vienes a emprender, digamos, tienes que demostrar que tienes ciertos ingresos para cubrir todo esto. ¿Cómo va a ser tu plan de negocio? ¿Qué es lo que vas a hacer? Tienes que demostrar en el fondo si es algo que va a servir acá, porque tiene que ser sustentable, como que vaya a servir. Entonces, te tienen que aprobar varias cosas.
Entonces yo siento que no es como super friendly el tema de entender todo eso de una, pero yo diría que hay que hacer como la investigación previa. Okay. Para los que se quieran venir, ojo, yo siento que en mi caso es distinto, yo ya vivía acá. Sí, claro. ¿Cachai? Entonces como que eso también era como, bueno, de alguna forma lo voy a hacer. Yo siento que es más arriesgado para el que se va, o en este caso se viene directamente a emprender. Entonces siento que la investigación previa del paso a paso sería lo principal, tener como eso claro desde antes, porque si no... Si no. Si no vaya a perder nomás. Oye, sitio web, redes sociales, correo, ¿dónde la gente te puede ubicar, buscar particularmente a Nomade Tourism en caso que quieran conocer más de los circuitos, de la oferta? Bueno, pueden poner, ahí van a poner alguna cosita, ¿no? Sí, de hecho ya estamos mostrando el sitio web hace rato, pero ustedes no lo ven. Bueno, Nomade Tourism, así de simple, en el fondo se pueden encontrar en redes sociales, pueden encontrar la página web que se llama igual, a mí en Just Me Nomade también me pueden encontrar, todo conectado. Sí, o sea, hay muchas ofertas. Lo más importante que yo siempre digo, si quieren venir, si quieren hacer, siempre se puede hacer algo, dependiendo de la plata que tienen. Insisto, si me dicen 1.000 euros, no. Pero si le dicen 1.001, a lo mejor sí. Pero entendiendo de lo que cuesta acá en Finlandia. Es importante saber eso porque hay mucha gente que sueña, pero no... es lindo soñar, pero no se pueden hacer las cosas para hacer. O sea, ¿de dónde saco todo para poder hacerlo? Pero siento que igual se puede. Yo creo que la gente tiene que entender un poco el cambio de las cosas, cuánto cuestan acá. Pero... Catherine Gersi, yo te quiero dar las gracias por haber tenido esta entrevista con nosotros. Fundadora, creadora, dueña de Nomade Tourism. Oh, muchas gracias. Que suena linda, sí. Sí. Me siento grande. Eres la entrevista 1 oficialmente de este podcast llamado Latinos Emprendiendo Around the World. Feliz, y vos por eso te voy a regalar esta chapita. Miren, esta chapita de Entrepreneur. Que cool. Acredita que eres una latina emprendiendo around the world. Miren, qué linda. Así que de verdad, muchas la voy a poner en mi mochila. Eso, muchas gracias. Gracias a ustedes. La cámara es tuya para un último mensaje, si quieres decir Último algo. mensaje, no, nada, porque decir que emprender no es fácil, pero hay muchas satisfacciones después. Cuando se empiezan a lograr las cosas, es bacán. Es como que hay que lanzarse, pero hay que saber cómo lanzarse. Es como el bungee. Tal Puede cual. ser que caiga abajo, como que no. Claro, eso. No, yo siento que hay que impulsar a la gente que quiere hacer nuevas cosas, nuevo emprendimiento. Es un camino, pero eso, hay que tener paciencia, no hay que volverse loco, porque si no vives estresado y no. Yo estoy en ese proceso, pero saliendo adelante con eso de nuestras almas. Así que eso. Y cualquier cosa me pueden encontrar en mis redes. Sí. Yo siempre contesto. Eso. Toda la gente que me escribe, yo siempre contesto. Y nadie puede decir lo contrario. Siempre contesto. Todo. Todo el mundo. Y que me diga alguien. Que me diga alguien. Muy bien. No, de verdad. Ya. Muchas gracias por la entrevista. No, y a ustedes, gracias por escucharnos o vernos. Ahí elija su veneno. Nos vemos en una próxima entrevista. Más contenidos acá de Entrepreneur. Particularmente, recuerden, tenemos el sitio web www.entnerd.com. Tenemos nuestros podcasts. Tenemos Entrepreneur. Tenemos Seeds, que es en inglés. Tenemos Latinos Emprendiendo Around the World. Tenemos Buena Mierda. Y también tenemos, no se olviden, de Cero a Unicornio con Pablo Aravena. Mi nombre es Rob Villanueva. Esto fue Latinos Emprendiendo Around the World. Nos vemos. ¿Qué tal?